Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Bendito Padre Celestial que moras en todo lugar, gracias te damos por tu palabra, porque a través de ella podemos conocer la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y también podemos conocer lo que quieres para nuestra vida. Te rogamos, Señor, que podamos estar atentos a lo que tú nos quieres decir en tu palabra, para la gloria y la honra de tu bendito nombre. Señor, ponemos este tiempo en tus manos, rogamos que sea de bendición y que a su vez nosotros seamos bendición a otras personas. Te lo rogamos, te lo pedimos, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Podemos tomar nuestro lugar y vamos entonces a analizar el capítulo 11 de Mateo. Y aquí podemos ver cómo va a ser entrevistado el Señor Jesucristo por los discípulos de Juan el Bautista. Y dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Es decir, en este momento el Señor Jesucristo está prácticamente solo. ¿Por qué? Porque se acuerdan, había comisionado a sus discípulos a que fueran, echaran demonios, sanaran, y que si no lo recibían, se acuerdan que sacudieran sus pies y se fueran a otras personas. Bueno, el Señor Jesucristo también va a enseñar a otras ciudades. Y dice, y al oír, verso 2, Juan en la cárcel, los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Lo que está mostrando Juan el Bautista es una confusión. ¿Por qué? Porque como hemos dicho y como hemos visto en el devocional, la mayoría de las personas esperaban que Cristo, el Rey de los judíos, bueno, primero naciera en un palacio, segundo viniera a libertar a Israel de la cautividad de los romanos, para poner de alguna forma la palabra que había sido descrita y escrita por los profetas en obra, de tal forma que pudieran tener el reino de David otra vez en la tierra. Pero al ver Juan que no pasaba esto, porque no entendían que Jesús primero vendría como príncipe de paz y después en su segunda venida ya vendría como el Rey de reyes y Señor de señores. Ya vendría montado en un caballo, mientras tanto vendría en un pollino, y de alguna forma iba a mostrar lo que todos necesitamos saber, nuestro corazón. Jesús iba a mostrarnos nuestro corazón. ¿Por qué? Porque al final la mayoría de las personas piensan que merecen el cielo solo porque son, entre comillas, hijos de Dios. Pero no todos somos hijos de Dios, todos somos criaturas de Dios, todos somos hechura de Él. Pero recuerde, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso la respuesta de Jesús es la siguiente, verso 4, respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio, y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Y lo que está diciendo el Señor Jesús no te causa de alguna manera sorpresa, no te causa admiración que los sordos oigan, que los ciegos vean, que los cojos anden, que los muertos resuciten. No te llama a admiración de que todo esto está aconteciendo. ¿Saben? Una de las cosas
que el judío en la actualidad no entiende es Isaías 53. Isaías 53, que habla de un varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro y no le estimamos. Como cordero fue llevado al matadero. No lo entienden, ellos no pueden ver a un Cristo, a un Mesías, a un Hijo del Altísimo, a un Rey, porque entonces ven a un fracasado, porque entonces ven a un mártir, porque entonces no ven a un libertador, porque entonces no ven la salvación. Dicen, si ha de morir, pues ¿de qué nos va a salvar? Queremos a alguien que viva, que sea fuerte, que sea rico, que sea un verdadero libertador. Por eso lo rechazaron a Jesús. Jesús era una persona muy humilde. Él tenía, por lo menos lo que se nos dice, que tenía una sola túnica. Nosotros lamentamos cuando no tenemos más de 3 mudas de ropa. Decimos, no tengo ropa, ¿verdad? Y ahí está la ropa amontonada. No tengo ropa nueva. ¿Sabe? De alguna forma, uno tiene que pensar que Jesús era el hombre más austero. Y por eso decían, bueno, ¿cómo vamos a seguir a este hombre? ¿Por qué? Porque los sacerdotes vestían unas ropas espléndidas, alargaban los flecos de sus túnicas, ¿verdad? Para que casi fueran como capas, ¿verdad? Y le ponían muchos adornos, y les gustaban las salutaciones, y les gustaban que les dijeran rabí. Y ellos estaban muy contentos con la situación en que se encontraban, porque estaban en una circunstancia donde ellos podían decirle al pueblo lo que tenía y lo que no tenía que hacer, fuera bíblico o no fuera bíblico, la gente lo hacía. Si ellos les decían, te tienes que lavar las manos 7 veces, de la punta del dedo hasta los codos, la gente iba y se los lavaba y pensaba que así iba a ser pura. Y el Señor Jesucristo viene a hablar no de lo externo, sino de lo interno. De alguna forma, Él va a revolucionar la vida de las personas, haciéndoles ver lo que hay en el corazón, dentro nuestro. Bienaventurado, dice el verso 6, es el que no halle tropiezo en mí, es decir, el que no dude de mí. Sí, yo soy el Cristo. Verso 7. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. ¿Sabe? Cuando la gente fue a ver a Juan el Bautista era todavía más austero que el Señor Jesús. ¿Se acuerdan? Él vestía de pieles de camello, ¿verdad? Y además comía langosta. Su dieta alimenticia era prácticamente chapulines. A los poblanos no les cuesta trabajo, saber que los chapulines se comen. Algunos otros que somos de fuera, como que hasta que no comemos chapulines no sabemos que sí se comen, ¿no? Pero si no, como que es algo extraño. Pero para ellos no. Y de alguna forma ven a este hombre tan austero, pero tan austero, que lo consideran un profeta, pero jamás lo considerarían, ¿verdad? Pues un hombre pudiente, un hombre con vestidos reales, sino, y es lo que dice de Juan, porque en el desierto, ¿qué vamos a encontrar? En el desierto no vamos a encontrar lo que quisiéramos, ¿verdad? Si usted quiere ir de vacaciones, ¿usted escogería el desierto para vacacionar? Ni siquiera lo ha pensado, ¿verdad? Dice, voy al desierto del Sahara, o al desierto de acá de Chihuahua, o no sé. Usted no piensa en el desierto. ¿Usted en qué piensa?
en la playa, en la montaña, en las cascadas, en lugares bonitos a la vista. ¿Y qué salisteis a ver? Dice, no van a encontrar nada fuera de lo común en el desierto más que a este hombre que es más que profeta, porque los profetas hablaron acerca de lo que había de acontecer, acerca del Mesías, pero Juan el Bautista fue el mensajero que anunciaría cuando el Mesías estuviera en la tierra. Verso 10, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Este es un pasaje de allí de Malaquías, capítulo 3, el verso 1, y estamos en Mateo, y el capítulo anterior, ¿cuál que cree que es? Malaquías. Y Malaquías 3:1 dice esto: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo, al Señor, a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto, a quien decís vosotros, y aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Este es el que había de proclamar la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, por esa razón, es más que un profeta, porque habló acerca del Mesías cuando éste ya estaba en la tierra. Por eso el verso 11 dice: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él acá en la tierra. Y entonces esto es, cualquiera que está en el reino de los cielos es mayor que cualquiera que está en esta tierra. Por eso es que dice, ok, sí, Juan el Bautista es el precursor, sí, Juan el Bautista es un profeta, sí, Juan el Bautista es una persona digna de seguirse, pero ya estando en el cielo, Juan el Bautista no es mayor que los que están en el cielo. Verso 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y si usted se da cuenta, esto es algo que ha sucedido. El reino de los cielos sufre violencia. ¿Por qué? Primero, a Juan el Bautista lo matarían posteriormente. Al Señor Jesucristo lo crucificarían. Y a los profetas y a los seguidores de Jesús los perseguirían y los llevarían a las cárceles y serían también torturados y matados. Y esto también va a suceder en el tiempo futuro cuando el anticristo se pose aquí en la tierra. Verso 13. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo a él es a quien Elías había de venir. A ver, permítanme. Dice, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Y entonces aquí muchas personas tienen problemas para interpretar cómo es que es Elías. ¿No es Juan el Bautista? Entonces, ¿reencarnó Elías? No. Realmente es el cumplimiento de la profecía de aquel Elías que había de venir. Es como cuando dicen, él tiene espíritu deportivo. Entonces, ¿qué quiere decir que tiene espíritu deportivo? Pues que hace deporte, ¿no? Que le gusta el deporte, que se le da el deporte. Pero no quiere decir que un espíritu le dé el deporte. Entonces, cuando dice el espíritu de Elías, refiere más bien a las formas de Elías, a cómo se comportaba, y el poder de Elías no era de Elías. ¿De quién era el poder? De Dios. Entonces, de alguna forma, eso es lo que está diciendo. Dios le otorga a Juan el Bautista las formas de Elías para poder hacer la obra de nuestro Dios.
El que tiene oídos para oír, oiga. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis, porque vino Juan que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Entonces Juan el Bautista, obviamente, era un hombre que no estaba en las comidas de los fariseos, de los saduceos, ni de los publicanos, ni de mucho menos. Era una persona que era prácticamente un ermitaño, estaba aislado de las personas. Y luego dice el verso 19, vino el Hijo del Hombre que come, bebe, y dice, he aquí, un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Y lo que está diciendo el Señor Jesucristo, no les gusta absolutamente nada. Si come, ¿por qué no come? Si bebe, ¿por qué bebe? Si no bebe, ¿por qué no bebe? Y de alguna forma nosotros somos un poco así, un poco inconformes de las circunstancias que vivimos. Y siempre estamos pensando, si yo hubiera nacido en el año fulano, sotano, mengano, si yo hubiera nacido en otro país, si yo hubiera nacido con otros padres, si yo hubiera, y no te conforma lo que eres, si yo hubiera nacido con el pelo chinito, o los ojos rasgados, o si yo hubiera, nadie está conforme con lo que tiene, siempre está buscando más, y por eso cuando viene Juan el Bautista lo rechazan, y cuando viene Jesús no les gusta, y cuando vienen los apóstoles tampoco les gusta, y cuando viene otro no les gusta. ¿Por qué? Porque tiene que ver con nuestro corazón, porque el Señor vino a mostrarnos nuestro corazón, quiénes somos realmente en el interior, porque por fuera podemos aparentar, podemos mostrar. Es más, yo les digo que si ahorita me visto de bata, de doctor, me pongo un pantalón blanco y me pongo uno de esos estetoscopios y les digo, a ver hermanos, venga, los voy a consultar, usted piensa que soy doctor. Si no me conoce, claro está. Porque a veces nos vamos por la ¿qué? Por la apariencia. Porque pensamos, mira, esta persona parece bueno, esta persona parece malo, a mí se me hace. Y siempre estamos prejuiciando a las personas porque no las conocemos, pero somos de alguna manera jueces, aunque no lo somos. Porque dice la Biblia, no juzguéis para no ser juzgados. Y con la vara que midas, serás medido. Así que, de alguna forma, tenemos que ver que el Señor nuestro Dios no hizo las cosas como nosotros queremos o como nosotros queríamos, sino como a Él le plació, como a Él le pareció. Y nosotros tenemos que conformarnos al plan de Dios y no Dios a nuestro plan, porque somos muy dados a eso. Si usted se da cuenta, la mayoría de nosotros planifica y dice, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, y después le dice, Señor, ven y bendice mi plan. ¿Cierto o no? Siempre somos así. En cambio, si nosotros fuéramos distintos, le diríamos, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Dónde quieres que lo haga? ¿Cómo quieres que lo haga? Señor, muéstrame el camino por el que quieres que ande. No que ya vas en el camino y dices, Señor, protégeme en el camino. Ya te da miedo, ya ves la incertidumbre de las cosas y dices, Señor, ayúdame. Claro, el Señor siempre nos ayuda, siempre está con nosotros, pero al final, casi siempre usamos a Dios como uses en caso de emergencia. Regularmente la mayoría de las personas clama a Dios cuando tiene problemas, antes no. Antes no. Cuando tiene circunstancias difíciles, se acuerda de Dios. Cuando todo está bien, se aleja de Dios, se olvida de Dios. Pero tenemos que entender que esa es la naturaleza del hombre. Y precisamente Dios, nuestro Dios, quiere mostrarnos nuestro corazón, quiénes somos realmente en nuestro interior.
Verso 20. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos milagros porque no se habían arrepentido. El Señor había predicado, el Señor mismo, Jesús, el Hijo de Dios, había predicado y había sanado y había echado fuera demonios y había hecho tantos milagros, y la gente, ¿qué cree? No creyó. No creyó. Es más, yo creo que le decían: gracias por sanar a mi enfermito, ¿cuánto te debo? Y el Señor le decía: me debes, arrepiéntete de tus pecados. ¿Y sabe qué? La gente decía: no, ¿cuánto te debo? Porque no puede ser gratis esto. Arrepiéntete. Y sabe, la gente no quiere arrepentirse, la gente quiere que se solucionen sus problemas. ¿Sabe para qué? Para seguir viviendo igual. Pero el Señor quiere cambiar nuestro corazón. Porque después de mostrarnos nuestro corazón, Él quiere cambiarlo. Él no quiere que sigamos igual. Por eso la predicación del Señor Jesucristo, la predicación de Juan el Bautista es: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Sin arrepentimiento no hay reino de los cielos. Verso 21. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y si en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Es decir, ellos hubieran rasgado sus vestidos y se hubieran puesto ceniza en el cuerpo para mostrar un verdadero arrepentimiento, pero no lo hicieron. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Es decir, hasta Sodoma hubiera tenido salvación si hubiera visto todos los milagros que el Señor Jesucristo hizo. Por tanto, verso 24, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. ¿Sabe? Hay un momento de arrepentirse. Hay un momento de arrepentimiento. El Señor Jesucristo dice: arrepentíos porque el reino de los cielos ha llegado. Arrepiéntase, arrepiéntase, arrepiéntase. Y mucha gente está esperando, ¿verdad?, hasta el último aliento arrepentirse. Pero ¿sabe? No todos tienen la oportunidad de arrepentirse. Hay gente que muere súbitamente. No se da ni siquiera cuenta de que se murió. Y cuando despierte, porque seguirá vivo, la Biblia dice que ahí será el llorar y el crujir de dientes. Sin arrepentimiento no hay salvación, sin Cristo no hay salvación. Verso 25. En aquel tiempo, respondiendo, Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Los niños, los que tienen una conciencia limpia, aquellos que no cuestionan, que simplemente obedecen, que simplemente hacen, que simplemente creen. Y si usted ve a un niño allí en la calle y le dice: ¿quieres un dulce?, está esperando que usted le dé un dulce y le va a decir ¿qué? Que sí. Y si usted a un niño le dice: mañana te traigo un dulce a esta misma hora, el niño va a estar atento para recibir ese dulce. Porque creen. Y nosotros, de alguna manera, estamos siempre cuestionando la palabra de Dios, cuando en realidad debemos creer en el unigénito Hijo de Dios, el cual murió por usted y por mí, para que, arrepintiéndonos de nuestros pecados, le sigamos a Él. Porque de eso se trata la vida cristiana. No es: ya me arrepentí y ¿ahora qué? Bueno, ahora sigo a Jesús. Arrepentimiento, recuerde, es un término militar que denota conversión. Y nosotros nos hemos convertido a Jesús. Por eso somos cristianos, seguidores de Jesús.
seguidores de Jesús. El arrepentimiento conlleva conversión hacia el camino que es Jesucristo. Verso 26. Sí, Padre, porque así te agradó. Es decir, esa es tu voluntad. Verso 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Sabe? Lo que está diciendo es: yo conozco a Dios y Dios me conoce a mí. De tal manera, ¿se acuerdan? Cuando fue bautizado Jesús, hubo una voz en el cielo que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Jesús complacía a su Padre y el Padre se complacía de su Hijo. Verso 28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Saben? Es una invitación del Señor Jesús para todas las personas que tienen cargas en su vida. Todos nosotros venimos trayendo una carga, problemas, sufrimientos, carencias, circunstancias difíciles del pasado y del presente. Y Él dice, nuestro Señor dice: no tienes que llevarlas tú, ven que yo te voy a ayudar, yo te voy a hacer descansar. Lo único que tenemos que hacer es llevar el yugo de Jesús. Verso 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y lo que está diciendo el Señor Jesucristo es: deposita tu vida en Dios, en su palabra, en mí, que soy tu Salvador, y yo te voy a guiar. Como dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará ¿qué? Descansar. Descansar. Y de alguna manera lo que nosotros necesitamos es el descanso de nuestra alma, porque venimos sobrecargados de circunstancias. Siempre estamos preocupados por esto o por aquello. Siempre estamos preocupados, y Él dice: no te preocupes, yo voy a llevar tu carga. Lo único que tienes que hacer tú es: lleva mi yugo. ¿Sabe? De alguna manera es: sigue a Jesús. Sigue a Jesús. Sé humilde y sé manso de corazón. Verso 30. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Sabe? Cuando el yugo es donde ponen a los animales para arar la tierra o para llevar una carreta. A ver, hermano, tiene ahí una duda. ¿Qué pasó, hermano? Sí, es que hizo así como que... Bueno, el yugo Ajá. es deriva de varias formas, ¿no? A ver. Sí, por ejemplo, el yugo sirve para enderezar la herramienta, ¿sí? Y lo que para los animales es arado, ¿no? Ajá. ¿Sí? Sí. Digo, para mí es lo que... Sí, pero es en donde los llevan, se llama yugo. El arado es lo que jalan, ¿sí? Pero el yugo es donde los ponen. Es un palo donde ponen a dos bestias para que vayan jalando parejo. No se vaya uno de lado y otro no. También es importante porque ponen animales de la misma especie. Es decir, no ponen un burro y un buey, no ponen un perro y un burro. Por eso dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Así que de alguna manera es Jesús y yo. Jesús y yo. Él me va a encaminar, Él me va a guiar, Él me va a ayudar. Es eso. Mi yugo es fácil porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi yugo es fácil
porque Cristo es el que lucha mis batallas. Mi yugo es fácil porque Él venció la muerte. Mi yugo es fácil porque Él me ayudará a no caer en la tentación. Cuando nosotros permanecemos en Él, como Él en nosotros, podemos llevar fruto que permanece para la gloria de Dios. Pero separados de Él, nada podemos hacer. Necesitamos de Jesús, necesitamos estar pegados a Jesús siempre, todos los días, estar en la presencia de Él y estar dependiendo de Él para que podamos de alguna manera sobrellevar las cargas los unos de los otros y así cumplir la ley de Cristo, para poder de alguna manera vivir esta vida sin tanto estrés y sin tanto problema. Necesitamos de Jesús, porque de otra manera, ¿sabe qué? Explotaríamos. Pero Él nos ayuda. Él quiere ayudarnos. Él quiere fortalecer nuestra vida en el día a día. Solo necesitamos de Jesús. Vamos a orar para terminar. Ponemos en pie para orar a nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra, gracias porque a través de ella podemos conocerte. Gracias porque enviaste a Jesucristo a morir por nuestros pecados. Gracias porque nos conoces y conoces nuestro corazón y sabes lo que hay en nuestro interior. Y Señor, te pedimos que perdones nuestros pecados, que limpies nuestro corazón, que podamos ser aceptos delante de ti y que tu nombre sea glorificado a través de nuestras vidas. Señor, ayúdanos a vivir vidas santas, apartados del mal. Ayúdanos a hacer tu voluntad y no la nuestra. Ayúdanos a poder caminar como Cristo caminó sobre esta tierra, manso y humilde de corazón. Señor, bendice la vida de mis hermanos, protégelos, suple sus necesidades. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque tú hablas a nuestro corazón, nos muestras quiénes somos y quieres darnos un corazón nuevo para la gloria y la honra de tu bendito nombre. Y en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias.